Hola, ¿cómo está? Una vez más saludándoles su pastor Alejandro Piña, Ministerios Pacto de Gracia. Queremos darle la bienvenida a todos aquellos que están escuchándonos por medio de este video o aprendiendo de este video. Nosotros queremos traer estudios de la palabra de Dios para la edificación de la iglesia y no solamente eso, sino para fortalecer la fe en estos tiempos de crisis que estamos teniendo. Estamos viviendo un tiempo muy difícil. Estamos mirando noticias que nunca en la vida hemos mirado, situaciones que nunca hemos estado acostumbrados a vivir. Pero aquí nace una pregunta: ¿qué es lo que Dios quiere de esto? Yo quiero hacerte saber que esto no es un castigo de Dios, simplemente es la consecuencia de una mala actitud del ser humano. El ser humano no ha tenido cuidado de su vida, se ha corrompido, se ha ido tras la maldad sobre sus deseos y muchas veces queremos echarle la culpa a Dios. Si Dios es bueno, ¿por qué Dios permite esto? Dios no es malo, Dios es un Dios bueno. Y las consecuencias de nuestras actitudes y nuestros pecados es la respuesta de lo que está sucediendo. La humanidad se ha alejado de Dios. Y la humanidad ahora en crisis se quiere acercar a Dios cuando en un tiempo que podían acercarse no lo pudieron hacer. Pero ahora Dios está permitiendo esto para que tú y yo nos acerquemos y escuchemos la voz de Dios. Cuando comenzamos este año 2020, el Señor me habló a mi corazón para hacer saber que la iglesia tiene que escuchar la voz de Dios. Y durante 2 meses, los 2 primeros meses, estuvimos hablando domingo tras domingo a la iglesia cómo escuchar la voz de Dios. Y queremos enseñártelo a ti, y queremos hablártelo a ti, amigo que nos visitas, hermanos que estás allí, y recordarte lo que Dios tiene para ti, recordarte la palabra para que te mantengas firme en Cristo Jesús. Permíteme iniciar este comienzo de lectura de la palabra de Dios con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que tú tomes el control de esta palabra, que pueda llegar al corazón de tu pueblo, que pueda llegar al corazón de aquel que necesita de ti. Señor, te pedimos que usted nos perdone de toda nuestra maldad, que usted perdone nuestra iniquidad. Y te damos gracias por tu misericordia que nos permites experimentar en este día. Señor, bendice tu palabra y que sea de edificación para nuestras vidas. Espíritu Santo, toma el control de este tiempo en el nombre de Jesús. Te lo estamos pidiendo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios. ¿Cómo debemos de comenzar? Bueno, creo que debemos de tener un fundamento primero para poder entender las cosas de Dios. Y yo quiero que vaya conmigo a Jeremías, capítulo 7, verso 23. Jeremías, capítulo 7, verso 23. Es un texto muy hermoso para poder comenzar y entender lo que Dios quiere para este tiempo con nosotros. Dice así la palabra de Dios. Mas esto les mandé, diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandé, para que os vaya bien. Dios le habló al profeta Jeremías para hablarle al pueblo. Dios quiere que hoy sus profetas, sus pastores, sus líderes, hablen la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice, yo os he escogido a ustedes para ser mi pueblo. Si escucharan mi voz y anduvieran caminando lo que yo os mandé, para que les vaya bien. Hoy la gente tiene temor de morir. La gente tiene temor del virus que está sucediendo acá en este tiempo. Pero el Señor nos dice que si nosotros confiamos en Él, nos va a ir bien. Dios nos va a dar salud, Dios nos va a proteger de cualquier situación, pero hay que saber escuchar la voz de Dios. No estar buscando una respuesta y buscando una excusa para poder echar la culpa a aquel o a aquella, incluso hasta a Dios. No, yo creo que debemos nosotros caminar en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es entender que yo y tú somos hijos de Dios. ¿Cómo nos hacemos hijos de Dios? Bueno, reconociendo la obra hermosa que hizo Jesús en la cruz, reconocer que nosotros somos pecadores, aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, decirle, Señor, me arrepiento de mis pecados, Señor, me arrepiento de mi maldad, Señor, lávame en tu sangre, creo que tú resucitaste entre los muertos. Y cuando hacemos esa oración, nosotros nos hacemos pueblo de Dios.
porque estamos reconociendo a nuestro Rey. Y aquí la palabra de Dios dice, si escuchares mi voz, si tú escuchas a Dios en esta tarde, acércate a Dios por medio de la fe y dile, Señor, yo creo en ti, quiero que protejas mi familia. Yo creo, Señor, que me he portado mal contigo, perdóname, Señor, me quiero acercar en este tiempo para ti. ¿Qué tan importante? Es un requisito poder escuchar la voz de Dios en nuestra fe. ¿Cómo podríamos creer en Dios si no sabemos cómo escuchar a Dios? ¿O no queremos escuchar a Dios? Si nosotros creemos en Dios, debemos de escuchar la voz de Dios. Y la manera de hacerlo es acercándonos a Dios por medio de la fe, creyendo que Él nos ha perdonado, que Él pagó el precio de nuestro pecado en la cruz del Calvario. Déjame decirte, cualquiera que fuera tu pecado, si tú lo confiesas, te arrepientes de ese pecado y dices, Señor, lávame en tu sangre, el Señor te perdona, Dios te limpia y el Señor te hace su pueblo, su hijo. Y entonces esta palabra viene a ser para ti una esperanza. Cuando nosotros aceptamos la palabra de Dios, cuando creemos las promesas de Dios, cuando nosotros creemos en Jesucristo, estas palabras que están escritas en la palabra de Dios es para nosotros, para enseñarnos cómo vivir, para enseñarnos cómo escuchar la voz de Dios, para poder caminar en la voluntad de Dios. Entender la voz de Dios y distinguir la voz de Dios son dos cosas que en este tiempo debemos de hacer. Distinguir y entender. ¿Cómo uno puede entender? Bueno, tomándose el tiempo, poniendo atención, distinguir de dónde viene la fuente. Porque si la fuente viene de una persona que no ama a Dios, de una persona que no es dirigida por el Espíritu Santo, entonces sabemos que no es una fuente confiable. Una fuente confiable es aquel siervo de Dios que está viviendo en la palabra, que está caminando en la palabra y que predica la verdad del Evangelio. Y por eso debemos de distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Hoy por el internet mucha gente está diciendo cosas, que es el fin del mundo, que las profecías de aquel, que las profecías de aquella. No, pero nosotros debemos de poner atención en lo que dice la Biblia. La Biblia es la que nos va a mostrar que vamos a caminar con Dios, cómo debemos de andar con Dios, cómo escuchar la voz de Dios. Es importante decir que la voz de Dios es poderosa. Que la voz de Dios da dirección, que la voz de Dios es para todas las edades, no importa qué edad tengas tú, si eres un joven, si eres una señorita, o si eres una ama de casa, o si eres un varón, o si eres una persona de la tercera edad, no importa la edad que tienes, lo que importa es que tú puedas escuchar y entender la voz de Dios, distinguir la voz de Dios, no importa la edad que tú tengas. Es importante. El texto nos habla que el pueblo de Dios escucha a su Dios. Si yo me considero pueblo de Dios, entonces tengo que escuchar la voz. Tiene que haber una responsabilidad en mí para poder escuchar la voz de Dios, distinguir la voz de Dios, entenderla y llevar a cabo lo que dice la palabra de Dios. Eso es importante. Por eso es importante que usted pueda entender. Jesús nos dice en su palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. Y déjeme traerle un texto donde podamos nosotros entender mejor lo que Dios quiere hacer con nosotros y que pueda entender lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Quiero que vaya conmigo al libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 27. Capítulo 10 de San Juan, verso 27. Dice así la palabra de Dios: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mire qué promesa tan hermosa. Pero aquí hay algo muy hermoso. Mire, Jesús hablando en este evangelio y nos ha dicho algo muy importante, que somos ovejas, somos sus ovejas. Cuando nosotros reconocemos a Jesucristo como su Señor, nuestro Señor, y le dejamos entrar en nuestro corazón y caminamos en su voluntad, nos hace sus ovejas, nos hace su pueblo. Dice que entonces las ovejas oyen su voz. No estés escuchando voces de otras personas. Muchos se están levantando diciendo: yo soy el líder, yo soy la persona que debe de escuchar. Tú no debes de escuchar eso, tú tienes que escuchar la voz de Dios.
Tienes que escuchar la voz de tu pastor. La voz de tu pastor es Jesucristo. Jesucristo es el pastor de las ovejas. Nosotros somos solamente sus siervos, los que llevamos a ti la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Y queremos hacerte saber que nosotros también somos ovejas y nosotros también estamos siguiendo la voz de Dios. Nosotros también tenemos que entender la voz de Dios, tenemos que distinguir la voz de Dios y lo que Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros, como a ti y a mí. Y es importante que entendamos esto, que Él nos tiene en sus manos y nadie arrebata a nadie de las manos de Dios. Dios es el que tiene en sus manos esta situación. La gente dice que ya se salió del control, la gente va a correr para allá, va a haber situaciones, probablemente crezca más, probablemente ya se va a acabar, pero la palabra de Dios dice que Él nos tiene en sus manos y nadie nos arrebata de su mano. Él nos tiene en sus manos y nadie tiene el poder de arrebatarnos de su mano. Pero nosotros debemos de creer que somos ovejas de Dios, que escuchamos la voz de Dios, que entendemos la voz de Dios. Y eso es lo que usted en esta tarde yo quiero compartirle. Yo quiero que usted sea oveja. Yo quiero que usted siga escuchando la voz de Dios en este tiempo, compartiéndolo a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra iglesia. Iglesia, esfuércese, no se desanime, ponga sus ojos en Jesús. Él es nuestro pastor. No pongamos nuestros ojos en las noticias. Oh, que ya se murieron tantos. Qué triste mirar eso. Son noticias tristes. Pero no quiere decir que nuestra confianza está puesta ahí. Nuestra confianza está puesta en Jesús. Creo que Dios está haciendo algo nuevo y creo que Dios nos está hablando a nosotros. Y que aquel que distinga la voz de Dios y sepa que es lo que está hablando Dios, va a ser salvo. Si tú quieres ser salvo, yo quiero que tú pongas atención a la voz de Dios. Escucha la voz de Dios en esta tarde. Hay muchas personas que dicen, yo creo en Jesús, pero están corriendo igual que los demás. Yo creo en Jesús y yo creo que Dios tiene poder, pero no hace ningún cambio en su vida. Cuando uno cree en Jesús, uno tiene que cambiar su vida. Uno tiene que poner su confianza en Jesús. Y confiar en Jesús no es estar teniendo miedo o atemorizado por nuestra situación. Cuando estamos en Cristo Jesús, Él nos da seguridad, Él nos da paz. No quiere decir que seamos descuidados, no, sino que seamos precavidos y que seamos sabios, como dice su palabra. Cuando uno estudia la palabra de Dios, Dios nos dice, el entendido ve el mal y se aparta. Nosotros si vemos el mal nos vamos a acercar y creemos que Dios tiene el control de la situación. Y yo quiero que tú sigas escuchando la voz de Dios. Dios le habló a un personaje muy importante en la palabra de Dios para que él escuchara su voz. Y me da gusto porque Salomón era un rey, fue el sucesor de David. David, el rey que Dios había levantado en Israel, muere David y su hijo Salomón toma el cargo del rey. Y en Primera de Reyes, capítulo 3, Primera de Reyes, vaya conmigo, vamos a buscar la Primera de Reyes, gloria a Dios, aleluya, Primera de Reyes, capítulo 3, verso 5. Vamos a mirar la oración de este personaje, Primera de Reyes, capítulo 3, verso 5. Fíjense lo que dice. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño y le dijo, Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y luego dice el verso 6, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado a esta tu gran misericordia, en que le dices hijo que se sentase en el trono, como sucede en este día. Verso 7. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú has puesto a mí, tu siervo, por rey, en el lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo hasta en medio de tu pueblo al cual tú escogiste.
un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? ¿Quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Fíjense cómo Salomón, él reconoce que él era Dios. Mi padre adoró a un Dios verdadero. Mi padre siguió a un Dios. Y ahora tú has puesto a tu hijo, a tu siervo, para que siga en el trono. Mire cómo Salomón honró a su padre y también honró a Dios. Y él no pidió otra cosa más que hiciera que su corazón sea un corazón entendido, un corazón que escuchara la voz de Dios. Seamos como Salomón. No pidamos al Señor riqueza. Pidamos, Señor, haznos un corazón sensible a lo que tú dices, Señor. Haznos un corazón sensible para obedecerte. Haznos un corazón sensible para hacer lo que tú requieres que hagamos, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, que tú seas con nosotros. Y así lo hizo Salomón. Salomón pidió la dirección de Dios y Dios se agradó de eso. Dios se agrada de cada uno de nosotros si nosotros decidimos pedirle a Dios que Él sea el que dirija nuestras vidas. Que le pedimos a Dios que nos dé un corazón entendido, un corazón que pueda escuchar la voz de Dios. Yo sé que estamos en crisis, yo sé que estamos probablemente algunos aislados en nuestros hogares, con nuestras familias, pero es una buena oportunidad para que tú puedas acercarte a Dios, para que tú puedas escuchar la voz de Dios. Tómate el tiempo de estudiar la palabra, en oración también puedes encontrar. Y es importante que usted sea un hombre de un corazón sincero con Dios. Esa es mi prédica en esta tarde. Hermanos, escuchemos la voz de Dios. No se aparten, al contrario, manténgase escuchando la voz de Dios. Lea la palabra antes de estar mirando programas que puedan corrompir nuestro corazón. Podamos pedirle a Dios que seamos un corazón que escuche la voz de Dios. Que Dios nos haga unos oídos sinceros, un corazón sincero. Salomón le pidió un corazón. El oído para poder escuchar a Dios es el corazón. Usted dice, bueno, es que usted dice que debemos escuchar la voz de Dios. Y algunos interpretan mal la palabra porque dicen, bueno, es que yo no escucho nada con este oído físico. El oído físico solamente es para escuchar las cosas terrenales. El oído espiritual es nuestro corazón, lo que tú crees, en quién estás confiando. Y en el corazón se cree y con la boca se confiesa. Entonces, si nosotros hemos creído que Jesús es el Señor, el corazón es el oído para poder escuchar la voz de Dios. Entonces, si tú tienes un corazón bueno, si tú tienes un corazón que se esfuerza, un corazón que es entregado a Dios, vas a escuchar la voz de Dios. Pero si tú tienes un corazón que nomás está escuchando malas noticias y que el oído estás usando nomás el oído físico, entonces vas a estar en desesperación, vas a entrar en desesperación, en angustia. Pero si tú permites que tu corazón tome el control, nuestro Señor, tú vas a poder escuchar la voz de Dios. El oído del cristiano es el corazón, no es el oído físico. Por eso debemos entender que el que escucha a Dios lo escucha con el corazón. ¿Y por qué con el corazón? Porque nosotros hemos entregado nuestro corazón a nuestro Dios. Nuestra voluntad, nuestra manera de vivir, se lo entregamos a Dios. Quiero terminar esta primera parte de este mensaje. Quiero decirte que te mantengas en obediencia a Dios, que tú escuchar a Dios te va a mantener que tú te mantengas en obediencia. Y esa es la diferencia de los demás. Que cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, vamos a estar haciendo obedientes a la voz de Dios. Obedientes a lo que Dios nos pida. Hermanos, les pido que se esfuercen y no se olviden que estamos en contacto. Nuestra página de internet en Facebook es Ministerios Pacto de Gracia. Probablemente algunos reciben el link, probablemente algunos tienen que compartirlo a los demás y que podamos estar el domingo celebrando el nombre de nuestro Señor. El Señor me ha dado una hermosa palabra para el domingo, le espero ahí. Dios bendiga, el Señor sea con ustedes.